La mañana del 15 de marzo de 1993 amaneció con un cielo despejado sobre la carretera Federal 200, esa arteria que conecta Acapulco con Puerto Escondido, serpenteando entre montañas y acantilados. El autobús Estrella de Oro número 347 había salido puntual a las 6 de la mañana del puerto guerrerense, llevando a bordo 23 turistas estadounidenses y canadienses que regresaban de unas vacaciones de primavera. El conductor, Ramón Escobar Mendoza, un hombre de 52 años con 30 años de experiencia al volante, saludó a cada pasajero con la cordialidad característica de quien ama su trabajo. Su asistente, el joven Javier López, de apenas 25 años, revisaba los boletos mientras ayudaba a acomodar las maletas en el compartimento inferior del vehículo. Entre los pasajeros se encontraban matrimonios mayores que buscaban tranquilidad en las playas mexicanas, parejas jóvenes celebrando aniversarios y un grupo de estudiantes universitarios de Arizona que habían ahorrado durante meses para ese viaje. Sarah Mitchell, una profesora de literatura de 38 años de Toronto, ocupaba el asiento 14 junto a la ventana. Llevaba un diario de cuero marrón, donde anotaba cada detalle de su viaje, desde los colores del atardecer en la quebrada hasta el sabor del ceviche que había probado en un restaurante local. Su esposo, Michael, dormitaba a su lado después de una noche de baile en una discoteca del costera Miguel Alemán. Antes de que sigamos con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que no deben ser olvidadas. El autobús avanzaba sin contratiempos por la sinuosa carretera costera. Ramón conocía cada curva, cada punto donde debía reducir la velocidad, cada mirador desde donde los turistas podían fotografiar el Pacífico extendiéndose infinito hacia el horizonte. Eran las 9:15 de la mañana cuando hicieron la primera parada técnica en una estación de servicio cerca de Zihuatanejo. Varios pasajeros bajaron a estirar las piernas, comprar refrescos y usar los baños. La señora Henderson, una mujer texana de 65 años, compró artesanías de madera para sus nietos mientras su esposo fumaba un cigarrillo bajo la sombra de una palapa. Javier hizo un recuento rápido de los pasajeros antes de continuar. 23 personas, todas presentes. Ramón revisó los niveles de aceite y agua del motor. Verificó la presión de las llantas con la meticulosidad que le había enseñado su padre, también chofer de autobuses. Todo estaba en orden. A las 9:50 reanudaron la marcha. El siguiente destino era Puerto Escondido, donde los turistas tomarían conexiones hacia Oaxaca o volarían de regreso a Estados Unidos y Canadá. El tiempo estimado de llegada era las 3 de la tarde, considerando una parada para almorzar en Pinotepa Nacional. La carretera se volvía más solitaria después de Zihuatanejo. A ambos lados, la vegetación tropical se espesaba formando muros verdes, interrumpidos ocasionalmente por claros, donde se divisaban pequeñas comunidades rurales. Las montañas de la Sierra Madre del Sur se alzaban majestuosas a la izquierda, mientras el océano rugía contra los acantilados a la derecha. Sarah escribía en su diario sobre la belleza salvaje del paisaje, comparándola con las descripciones que había leído en las novelas de Carlos Fuentes. Michael había despertado y ahora señalaba las aves que volaban sobre el mar, intentando identificar especies con la ayuda de una guía ornitológica que había comprado en una librería de Acapulco. A las 10:30, el autobús pasó por el pequeño pueblo de La Placita de Morelos. Dos niños que vendían cocos en el arcén saludaron con las manos mientras el vehículo azul y blanco aceleraba dejando una estela de polvo. Ese fue el último avistamiento confirmado del autobús número 347.
Después de ese punto, el vehículo con sus 25 ocupantes simplemente se desvaneció de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. La primera alarma sonó a las 4 de la tarde en las oficinas centrales de Estrella de Oro en Puerto Escondido. El autobús 347 no había llegado a su destino y no respondía a las llamadas por radio. El supervisor de operaciones, Arturo Ramírez, intentó comunicarse repetidamente sin éxito. Conocía a Ramón Escobar personalmente. Habían trabajado juntos durante años. Ramón era puntual hasta el extremo, jamás se retrasaba sin avisar. A las 4:30, Arturo llamó a la Policía Federal de Caminos reportando la situación. A las 5 de la tarde, familiares de los turistas comenzaron a hacer llamadas frenéticas a la embajada estadounidense y al consulado canadiense en Acapulco, exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos. Los primeros equipos de búsqueda salieron esa misma noche. Patrullas de la Policía Federal y Estatal recorrieron la carretera 200, iluminando con reflectores cada curva, cada barranco, cada desviación posible. Helicópteros del ejército mexicano sobrevolaron la zona al amanecer del día siguiente, trazando patrones sistemáticos de búsqueda. Buzos navales exploraron las aguas costeras en los puntos donde la carretera discurría peligrosamente cerca de los acantilados, temiendo encontrar restos del autobús en el fondo del océano. No encontraron nada. Ningún rastro de metal retorcido, ninguna marca de derrape, ninguna señal de que el autobús hubiera salido del camino. La historia captó la atención internacional inmediatamente. Los titulares en periódicos estadounidenses y canadienses gritaban sobre los turistas desaparecidos en México. Las cadenas de televisión enviaron equipos de reporteros a la zona. Las familias de las víctimas llegaron en masa a Acapulco exigiendo respuestas que nadie podía darles. Rebecca Mitchell, hermana de Sara, voló desde Toronto y estableció un centro de coordinación familiar en el Hotel Plaza Acapulco, trabajando incansablemente con las autoridades mexicanas y consulares para mantener viva la búsqueda. Los investigadores federales, liderados por el comandante Alfonso Ruiz Cortés, un veterano con 25 años en el cuerpo, establecieron su base de operaciones en Zihuatanejo. Interrogaron a cada persona que había visto el autobús esa mañana. Los empleados de la estación de servicio confirmaron que el vehículo había partido a las 9:50 en perfectas condiciones. Los dos niños vendedores de cocos en la placita de Morelos identificaron el autobús en fotografías, confirmando que lo habían visto pasar aproximadamente a las 10:30. Después de ese punto, el rastro se volvía frío como hielo. Las teorías proliferaban. Algunos especulaban sobre un asalto perpetrado por narcotraficantes que controlaban rutas en la región. Otros mencionaban la posibilidad de un secuestro masivo para pedir rescate, aunque ninguna demanda llegó jamás. Hubo quien sugirió que el autobús había caído por un barranco no visible desde la carretera, sepultado bajo toneladas de tierra y vegetación. Las versiones más oscuras hablaban de complicidad policial, de trata de personas, de ejecuciones masivas relacionadas con el crimen organizado que comenzaba a expandirse en México a principios de los 90. El comandante Ruiz Cortés no descartaba ninguna posibilidad. Ordenó excavaciones en puntos sospechosos de la carretera donde la tierra parecía removida recientemente. Coordinó operativos en ranchos abandonados y bodegas aisladas a lo largo de 100 kilómetros de carretera. Entrevistó a delincuentes conocidos en la región, presionándolos para obtener información. Todo resultó infructuoso. El autobús y sus ocupantes habían desaparecido sin dejar una sola pista material. Las semanas se convirtieron en meses. La presión internacional disminuyó gradualmente a medida que otras noticias ocupaban los titulares.
Las familias regresaron a sus países devastadas por la incertidumbre, ese dolor particular de no saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, sufriendo o en paz. Rebecca Mitchell se quedó en México durante 6 meses, negándose a abandonar mientras quedara una posibilidad de encontrar a su hermana. Caminó por cada sendero de terracería, habló con cada habitante de cada pueblo, ofreció recompensas que agotaron sus ahorros. Finalmente, exhausta y quebrada emocionalmente, tuvo que regresar a Toronto prometiéndose que volvería. En México, el caso se convirtió en leyenda urbana. Los lugareños de la costa guerrerense comenzaron a hablar del autobús fantasma que recorría la carretera en noches de luna llena. Los choferes de transporte público murmuraban historias en las terminales sobre maldiciones y apariciones. El comandante Ruiz Cortés se jubiló en el año 2000 sin haber resuelto el caso, llevándose consigo la frustración de su mayor fracaso profesional. Los archivos del caso ocupaban 3 cajas de cartón en las oficinas de la Fiscalía Estatal de Guerrero, acumulando polvo y olvido. 30 años pasaron. El mundo cambió radicalmente. México enfrentó nuevas crisis, nuevas tragedias, nuevos casos de personas desaparecidas que se contaban por decenas de miles. El autobús, Estrella de Oro número 347, se convirtió en una nota al pie en la historia de las desapariciones inexplicables del país. Rebecca Mitchell, ahora una mujer de 68 años, nunca dejó de buscar. Cada año viajaba a México en el aniversario de la desaparición, visitaba la zona, hablaba con nuevas autoridades, rogaba que no se olvidaran del caso. Su cabello había encanecido completamente, pero sus ojos verde claro mantenían la misma determinación férrea de aquella joven de 38 años que había llegado por primera vez a Acapulco buscando a su hermana. La mañana del 12 de febrero del año 2023 amaneció nublada en la comunidad rural de El Carrizal, un conjunto de 30 familias ubicado aproximadamente a 15 kilómetros tierra adentro desde la carretera federal 200, en la zona montañosa entre Zihuatanejo y Petatlán. Ernesto Vega Cruz, un campesino de 43 años, que cultivaba maíz y calabaza en tierras heredadas de su abuelo, había decidido expandir su parcela hacia una zona de monte bajo que lindaba con su propiedad. El terreno había permanecido intocado durante décadas, considerado demasiado pedregoso e irregular para el cultivo. Pero Ernesto necesitaba aumentar su producción para mantener a sus 5 hijos en la escuela. Trabajaba desde el amanecer con su hijo mayor, Tomás, un muchacho de 18 años, fuerte como un roble. Usaban machetes para despejar la maleza y picos para remover las piedras más grandes. El sol había comenzado a calentar el ambiente cuando Tomás golpeó algo con su pico que produjo un sonido hueco, metálico. Se arrodilló para investigar, removiendo la tierra con las manos. Lo que emergió lo dejó paralizado. Era una maleta, una pieza de equipaje rígida de color azul marino con cerraduras plateadas, parcialmente desintegrada por el tiempo pero reconocible. Ernesto se acercó intrigado. Padre e hijo excavaron cuidadosamente alrededor de la maleta hasta liberarla completamente. La colocaron sobre la tierra limpia y se miraron dudando si abrirla. La curiosidad venció a la precaución. Las cerraduras cedieron fácilmente, corroídas por 3 décadas de humedad. Dentro encontraron ropa de mujer, completamente arruinada por el moho, pero aún identificable. Había blusas, pantalones, un vestido de baño, artículos de tocador en envases plásticos que se habían deformado, y en un bolsillo lateral, protegido por una bolsa plástica que milagrosamente había mantenido su hermeticidad, un pasaporte canadiense. Ernesto limpió el documento con cuidado. El nombre impreso en la página de identificación era Sarah Elizabeth Mitchell,
La fotografía mostraba a una mujer de rostro amable, cabello castaño hasta los hombros, sonrisa tranquila. La fecha de expedición era 1990. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía las historias del autobús desaparecido, todos en la región las conocían. Su propio padre le había contado sobre la búsqueda masiva cuando Ernesto era apenas un niño de 13 años. Dejaron la maleta donde estaba y caminaron de regreso al pueblo. Ernesto fue directamente a la pequeña delegación municipal, donde el agente Rubén Fierro atendía los asuntos de seguridad de la comunidad. Rubén, un hombre práctico de 50 años, escuchó el relato con escepticismo inicial que se transformó en asombro cuando vio el pasaporte. Inmediatamente hizo llamadas a sus superiores en Petatlán. A las 2 horas, una patrulla de la policía ministerial había llegado a El Carrizal. Los investigadores, encabezados por el agente del Ministerio Público Rodrigo Salazar, un profesional meticuloso de 35 años, acompañaron a Ernesto de regreso al sitio. Lo que encontraron allí superó cualquier expectativa. Comenzaron a excavar sistemáticamente en el área circundante a la primera maleta. A medida que removían la tierra cuidadosamente, emergieron más piezas de equipaje. Una maleta gris, otra negra, una mochila deportiva roja, un bolso de mano color café. Todas estaban enterradas en una formación ordenada, espaciadas aproximadamente 1 metro entre sí, formando una línea recta que se extendía por 15 metros. Para el anochecer, habían desenterrado 18 piezas de equipaje. Cada una contenía pertenencias personales, ropa, zapatos, cámaras fotográficas arruinadas, libros hinchados por la humedad, joyería, documentos de identidad. Los nombres en los pasaportes y licencias de conducir coincidían con la lista de pasajeros desaparecidos del autobús número 347. Sarah Mitchell, Michael Mitchell, Thomas Henderson, Martha Henderson, Jennifer Kowalski, David Ramírez. Nombres que habían permanecido en los archivos policiales durante 3 décadas súbitamente cobraban materialidad en ese claro del monte guerrerense. Salazar acordonó el área inmediatamente y solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Al día siguiente llegaron equipos forenses, antropólogos, arqueólogos especializados en excavaciones criminales. Establecieron un perímetro de búsqueda de 200 metros cuadrados, centrado en el hallazgo de las maletas. Utilizaron georradar para detectar anomalías en el subsuelo, perros entrenados en la detección de restos humanos, excavadoras manejadas con precisión milimétrica. La noticia del hallazgo se filtró a la prensa el tercer día. Los medios internacionales que habían cubierto la desaparición original en 1993 regresaron en masa a Guerrero. Las familias de las víctimas, dispersas por Estados Unidos y Canadá, recibieron llamadas de las autoridades mexicanas confirmando que se habían encontrado evidencias relacionadas con sus seres queridos. Rebecca Mitchell, quien ahora vivía en un modesto apartamento en las afueras de Toronto sobreviviendo con su pensión, recibió la noticia mientras preparaba su cena. Cayó de rodillas en su cocina llorando 30 años de dolor contenido. Las excavaciones continuaron durante 2 semanas. Los equipos forenses trabajaban metódicamente, cribando cada centímetro de tierra. Encontraron más pertenencias personales dispersas. Un reloj de pulsera, gafas de sol, un diario de cuero marrón que había pertenecido a Sarah Mitchell con páginas ilegibles por la humedad, monedas mexicanas y estadounidenses, un rosario de plata. Pero lo que no encontraron fueron restos humanos. Ningún hueso, ningún diente, ninguna evidencia física de los 25 ocupantes del autobús. El fiscal general del estado de Guerrero, licenciado Miguel Ángel Tovar, dio una conferencia de prensa el 25 de febrero.
Confirmó oficialmente que las maletas y pertenencias encontradas correspondían al caso del autobús desaparecido en 1993. Explicó que la disposición ordenada del equipaje sugería que había sido enterrado intencionalmente, probablemente para ocultar evidencia. Anunció que se había abierto una nueva investigación criminal por desaparición forzada y posible homicidio múltiple. Hizo un llamado a cualquier persona con información sobre los hechos a presentarse ante las autoridades garantizando protección de testigos. Rodrigo Salazar asumió la dirección de la investigación revitalizada. Su primer paso fue revisar exhaustivamente los archivos originales del caso. Pasó noches enteras en la Fiscalía Estatal leyendo cada declaración, cada reporte, cada nota de los investigadores originales. Prestó particular atención a los mapas que mostraban la ruta del autobús y la ubicación donde se habían encontrado las maletas. El terreno de Ernesto Vega estaba aproximadamente a 20 kilómetros de la carretera federal, conectado por caminos de terracería que en 1993 habrían sido apenas transitables. Salazar comenzó a entrevistar a habitantes antiguos de El Carrizal y comunidades vecinas. Buscaba a personas que hubieran vivido en la zona durante marzo de 1993, que pudieran recordar algo inusual. La mayoría de los entrevistados eran ancianos ahora, sus memorias nebulosas por el paso de las décadas. Algunos recordaban vagamente la conmoción por el autobús desaparecido, las patrullas que habían recorrido la carretera, los helicópteros sobrevolando la zona. Ninguno recordaba haber visto un autobús azul y blanco adentrándose en los caminos rurales. La señora Remedios Pacheco, una mujer de 84 años, que había vivido toda su vida en El Carrizal, fue la primera en proporcionar información relevante. Vivía en una casa de adobe al final del pueblo, rodeada de macetas con plantas medicinales que cultivaba para preparar remedios tradicionales. Cuando Salazar la visitó, lo recibió con recelo inicial que se transformó en cooperación cuando entendió la gravedad del asunto. Se sentaron en el pequeño patio bajo la sombra de un árbol de mango mientras ella servía agua de Jamaica. Doña Remedios recordaba la primavera de 1993 porque su nieto había nacido exactamente en esos días, el 18 de marzo. Recordaba también que su hijo, quien trabajaba como jornalero en diferentes ranchos de la región, había llegado a casa muy alterado unos días después del parto. Le había contado que había visto algo extraño mientras regresaba de un rancho llamado La Esperanza, ubicado más arriba en la sierra. Había visto camiones y vehículos circulando por caminos que normalmente nadie usaba, actividad inusual para una zona tan aislada. Cuando preguntó a otros trabajadores del rancho sobre el movimiento, le dijeron que no hiciera preguntas, que había gente importante haciendo negocios privados. El hijo de doña Remedios había fallecido 15 años atrás en un accidente laboral, llevándose consigo cualquier detalle adicional que pudiera recordar, pero el nombre del rancho, La Esperanza, le dio a Salazar un nuevo hilo que seguir. Investigó en los registros de propiedad del municipio. El rancho había pertenecido a un hombre llamado Enrique Ballesteros, un empresario de la región que había hecho fortuna en la década de los 80 con negocios de exportación de productos agrícolas. Ballesteros había muerto en 1997 en Ciudad de México bajo circunstancias que el reporte policial de la época había catalogado como infarto fulminante, aunque algunos periódicos habían insinuado conexiones con el narcotráfico. La propiedad había cambiado de manos varias veces después de la muerte de Ballesteros. El dueño actual era una empresa fantasma registrada en Panamá. El rancho mismo había sido abandonado hacía años, las construcciones deteriorándose lentamente bajo el sol y la lluvia.
Salazar organizó una expedición al lugar acompañado por un equipo forense completo. El viaje desde Petatlán tomó 3 horas por caminos apenas transitables que destrozaban la suspensión de los vehículos. Cuando llegaron al rancho encontraron edificaciones en ruinas, corrales vacíos invadidos por la vegetación, una casa principal con el techo parcialmente colapsado. Registraron metódicamente cada estructura. En lo que había sido la casa del capataz encontraron documentos deteriorados, facturas viejas, calendarios de 1993 marcados con anotaciones crípticas. En un galpón descubrieron herramientas agrícolas oxidadas, contenedores químicos vacíos, maquinaria abandonada. Fue en el tercer día de búsqueda cuando uno de los perros entrenados en detección de restos humanos señaló persistentemente un área detrás del establo principal. El equipo comenzó a excavar. A 1,5 metros de profundidad encontraron el primer hueso. Era un fémur humano, blanqueado por el tiempo. Continuaron excavando con extremo cuidado. Descubrieron más huesos, fragmentos de cráneos, vértebras, costillas. Los restos estaban mezclados caóticamente, sugiriendo que los cuerpos habían sido depositados sin orden, probablemente con prisa. El antropólogo forense del equipo, el doctor Héctor Ramírez, comenzó el trabajo meticuloso de catalogar cada fragmento óseo, intentando determinar cuántos individuos estaban representados en la fosa común. El trabajo de exhumación tomó 2 semanas. Al final, el doctor Ramírez determinó preliminarmente que los restos correspondían a un mínimo de 22 individuos. El análisis de ADN tomaría meses, pero las características físicas de los huesos, estaturas, estructuras óseas, evidencia de trabajo dental, eran consistentes con la población del autobús desaparecido. Encontraron evidencia de trauma masivo en varios cráneos, fracturas consistentes con impactos de bala. Otros huesos mostraban marcas de corte, sugiriendo violencia extrema. La evidencia apuntaba inequívocamente a una ejecución masiva. Rebecca Mitchell voló a México acompañada por representantes de las familias de otras víctimas tan pronto como las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos. La ahora anciana mujer, que había dedicado 30 años de su vida a buscar a su hermana, se reunió con el fiscal Tovar en Chilpancingo, la capital del estado. Le mostraron fotografías del sitio de excavación, le explicaron los procedimientos forenses, le solicitaron muestras de ADN para comparación. Rebecca escuchaba todo con una mezcla de horror y extraño alivio. Después de 3 décadas de incertidumbre absoluta, al menos ahora había respuestas, por dolorosas que fueran. Mientras los análisis forenses continuaban, Salazar profundizaba en la investigación sobre Enrique Ballesteros. Descubrió que el hombre había sido investigado en múltiples ocasiones durante los 90 por la Policía Federal y la DEA estadounidense por presuntos vínculos con cárteles de la droga que operaban en la región. Los reportes de inteligencia sugerían que Ballesteros había permitido que su rancho fuera usado como punto de transferencia de cargamentos de drogas que viajaban desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Nunca había sido arrestado formalmente por falta de evidencia sólida, pero las sospechas habían seguido su nombre hasta su muerte. Un contacto de Salazar en la Fiscalía Federal le pasó información clasificada que había sido desclasificada recientemente bajo nuevas leyes de transparencia. Entre los documentos había reportes de vigilancia de 1993 que mencionaban actividad inusual en el rancho La Esperanza durante marzo de ese año. Agentes encubiertos habían observado movimiento de vehículos pesados, entrando y saliendo del rancho durante varios días consecutivos. Las limitaciones presupuestarias y de personal habían impedido una investigación más profunda en ese momento. Priorizando otros casos considerados más urgentes, Salazar empezó a reconstruir una hipótesis. El autobús
había sido interceptado en algún punto de la carretera entre la placita de Morelos y su próximo destino, probablemente por un grupo criminal que operaba en la zona. Los pasajeros y tripulación habían sido forzados a bajar. El autobús había sido escondido o destruido. Las víctimas habían sido transportadas al rancho La Esperanza, donde fueron ejecutadas. Las maletas habían sido enterradas separadamente, quizás por diferentes miembros del grupo criminal, en un intento desorganizado de ocultar evidencia. Los cuerpos habían sido enterrados en el rancho, probablemente en una fosa que ya existía para ese propósito, pero quedaban preguntas fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué había motivado el secuestro y asesinato masivo de un autobús lleno de turistas extranjeros? Ese tipo de crimen atraía atención internacional inmediata, exactamente lo que los grupos criminales normalmente evitaban. ¿Había sido un error, un caso de identidad equivocada, o había algo más oscuro detrás? Salazar entrevistó a exmiembros de grupos criminales que habían operado en Guerrero durante los 90 y ahora estaban en prisión cumpliendo condenas por otros delitos. Ofreció reducciones de sentencia a cambio de información sobre el autobús desaparecido. La mayoría negaba saber algo, o realmente no sabían nada, pero uno de ellos, un hombre llamado Martín Sosa, que había sido sicario para el cártel de los Valencia durante esa época, proporcionó información fragmentada después de días de interrogatorios. Según Sosa, había rumores dentro del ambiente criminal de que el autobús había sido confundido con otro vehículo. Al parecer, autoridades estadounidenses habían infiltrado a un agente encubierto en una operación de narcotráfico, y ese agente supuestamente viajaría en un autobús desde Acapulco hacia Oaxaca, llevando evidencia comprometedora. La descripción del autobús objetivo había sido vaga. Vehículo de línea comercial, ruta costera, fecha aproximada a mediados de marzo. El grupo criminal había interceptado el autobús equivocado. Cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. Dejando testigos vivos, habría expuesto la operación. Así que tomaron la decisión de eliminar a todos. Sosa no podía proporcionar nombres específicos de quienes habían participado en la operación. La mayoría estaban muertos, ejecutados en guerras entre cárteles en los años posteriores, o habían desaparecido. El propio Enrique Ballesteros, quien según Sosa había ordenado la interceptación, había sido asesinado por sus propios socios 3 años después, cuando su paranoia y adicción a las drogas lo convirtieron en un riesgo para el cártel. Los análisis de ADN tomaron 5 meses. En julio del 2023, el Instituto de Servicios Periciales del Estado de Guerrero confirmó que 21 de los 22 conjuntos de restos encontrados en el rancho La Esperanza coincidían genéticamente con familiares de los pasajeros y tripulación del autobús número 347. 2 conjuntos de restos permanecían sin identificar, posiblemente correspondientes a víctimas adicionales de otras actividades criminales del rancho. Sarah Elizabeth Mitchell fue identificada positivamente. Su hermana Rebecca recibió la confirmación en una llamada de la fiscalía. Lloró durante horas, pero eran lágrimas diferentes a las de las décadas anteriores. Eran lágrimas de cierre. El gobierno mexicano organizó una ceremonia oficial de entrega de restos en agosto del 2023. Familias llegaron desde Estados Unidos y Canadá. La ceremonia se llevó a cabo en un salón del Centro de Convenciones de Acapulco, el mismo lugar donde 30 años antes se habían realizado las primeras reuniones desesperadas de familiares buscando información. Rebecca Mitchell pronunció un discurso en nombre de todas las familias, agradeciendo a los investigadores que nunca habían olvidado el caso, particularmente al comandante Ruiz Cortés, que aunque jubilado, asistió a la ceremonia desde su casa de retiro en Taxco.
Los restos fueron repatriados a sus países de origen para funerales privados. Sarah Mitchell fue sepultada en el cementerio Mount Pleasant de Toronto, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares, amigos de décadas atrás que habían mantenido viva su memoria, y representantes de la Embajada Mexicana en Canadá. Rebecca colocó sobre el ataúd el diario de cuero marrón que Sarah había llevado en su viaje, recuperado entre las pertenencias encontradas en el carrizal. Aunque las páginas eran ilegibles, el objeto mismo era un símbolo del espíritu aventurero y amor por la vida que había caracterizado a su hermana. La investigación criminal continuó. Salazar y su equipo compilaron un expediente de más de 2000 páginas, documentando cada aspecto del caso. Identificaron a 17 individuos que habían participado de diversas formas en el secuestro, asesinato y encubrimiento. 14 de ellos estaban muertos. Los 3 sobrevivientes fueron arrestados en operativos coordinados en diferentes estados de México. Uno de ellos, Roberto Méndez, había sido apenas un adolescente de 17 años en 1993, cuando participó como vigía durante la interceptación del autobús. Ahora era un hombre de 47 años que trabajaba como mecánico en Monterrey, intentando vivir una vida normal lejos de su pasado criminal. Durante su interrogatorio, Méndez proporcionó el relato más detallado de lo que había sucedido ese fatídico 15 de marzo de 1993. Confirmó la teoría de Salazar sobre el caso de identidad equivocada. Describió cómo habían bloqueado la carretera con un camión supuestamente averiado justo después de la placita de Morelos. Cuando el autobús se detuvo, hombres armados emergieron de la vegetación. Ramón Escobar, el conductor, había intentado resistir y fue golpeado brutalmente. Los pasajeros, aterrorizados, fueron sacados del vehículo a punta de pistola. Méndez recordaba los gritos, el llanto de las mujeres, un hombre mayor que suplicaba en español entrecortado que por favor no les hicieran daño. Los secuestradores revisaron los pasaportes y documentos de todos, buscando al agente encubierto que supuestamente viajaba en el autobús. No encontraron lo que buscaban. Un superior hizo una llamada telefónica desde un teléfono satelital, habló brevemente, colgó con expresión grave. Dio la orden de trasladar a todos al rancho. El autobús fue conducido por caminos secundarios hacia La Esperanza. Las víctimas fueron transportadas en la parte trasera de camiones, atadas y amordazadas. En el rancho fueron encerrados en un galpón mientras los líderes del grupo decidían qué hacer. Según Méndez, las discusiones fueron acaloradas. Algunos argumentaban que debían liberar a los turistas, que matar extranjeros traería demasiada atención. Otros insistían en que no podían dejar testigos, que todos habían visto sus rostros. Enrique Ballesteros, paranoico por el consumo de cocaína, había tomado la decisión final. Todos debían morir. El autobús debía desaparecer completamente. No podía quedar ninguna evidencia. Las ejecuciones ocurrieron en la madrugada del 16 de marzo. Méndez no participó directamente. Lo asignaron a vigilar el perímetro del rancho, pero escuchó los disparos, incontables disparos que resonaban en la oscuridad de la sierra. Vio cuando excavadoras cavaron la fosa común detrás del establo. Vio cuando arrojaron los cuerpos sin ceremonia. El autobús fue desmantelado completamente. Las partes metálicas fueron vendidas como chatarra a ferreteros que no hacían preguntas. La carrocería fue quemada y los restos enterrados en diferentes ubicaciones. Las maletas y pertenencias personales fueron repartidas entre miembros del grupo para que las ocultaran. Méndez mismo enterró 3 maletas en el terreno que después sería de Ernesto Vega, siguiendo instrucciones de espaciarlas en línea recta.
El testimonio de Méndez fue corroborado por evidencia forense y proporcionó los detalles finales que faltaban para cerrar completamente el caso. Los 3 sobrevivientes arrestados fueron procesados por desaparición forzada agravada, homicidio calificado y otros delitos. Roberto Méndez, cooperando plenamente con las autoridades, recibió una sentencia reducida de 20 años. Los otros 2, que se negaron a declarar, fueron sentenciados a 50 años sin posibilidad de libertad condicional. Rebecca Mitchell vivió lo suficiente para ver justicia, aunque fuera parcial y tardía. Murió en febrero del 2024, exactamente un año después del hallazgo de las maletas, a la edad de 69 años. Dejó instrucciones de que sus cenizas fueran esparcidas en el mar frente a Acapulco, el último lugar donde su hermana había sido vista con vida. Su sobrino, hijo de Sarah y Michael Mitchell, viajó a México para cumplir ese último deseo. En una mañana tranquila, desde una embarcación en la bahía de Acapulco, liberó las cenizas de su tía mientras el sol naciente pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, que Sarah habría descrito en su diario con palabras hermosas. El caso del autobús Estrella de Oro número 347 permanece en la memoria colectiva mexicana como símbolo de las múltiples tragedias causadas por la violencia del narcotráfico y la impunidad que caracterizó ciertas épocas del país. Los 23 turistas que simplemente buscaban disfrutar de las playas y la cultura mexicana se convirtieron en víctimas inocentes de una guerra que no comprendían, interceptados por error en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Ramón Escobar y Javier López, trabajadores honestos que amaban su oficio, murieron intentando proteger a sus pasajeros. En El Carrizal, Ernesto Vega nunca volvió a cultivar en el terreno donde encontró las maletas. Lo dejó crecer silvestre, un memorial informal para las vidas perdidas. Los habitantes del pueblo colocaron una cruz de madera en el sitio exacto del hallazgo. Cada 15 de marzo, fecha del aniversario de la desaparición, alguien del pueblo coloca flores frescas al pie de la cruz. Turistas ocasionales que conocen la historia se detienen a tomar fotografías y dejar mensajes de paz. El comandante Alfonso Ruiz Cortés murió en su sueño en marzo del 2024, a los 83 años de edad. Entre sus efectos personales, su familia encontró un folder cuidadosamente organizado con recortes de periódicos sobre el caso del autobús, mapas anotados con su letra precisa, fotografías de las víctimas que había llevado consigo durante 3 décadas. En su funeral, Rodrigo Salazar pronunció un discurso honrando al hombre que había dedicado años de su vida, buscando respuestas que no pudo encontrar en su tiempo, pero cuyo trabajo meticuloso había sentado las bases para que la verdad finalmente emergiera. Las familias de las víctimas crearon una fundación en memoria de sus seres queridos, dedicada a ayudar a familias mexicanas que buscan personas desaparecidas. La Fundación Sarah Mitchell, nombrada así por propuesta unánime de todos los involucrados, financia equipos forenses, proporciona asesoría legal a familias de escasos recursos y presiona por leyes más efectivas contra la desaparición forzada en México. La ironía no pasa inadvertida. Turistas extranjeros desaparecidos generaron atención internacional inmediata, mientras miles de mexicanos desaparecen en circunstancias similares, sin que sus casos reciban los mismos recursos investigativos. En la terminal de autobuses de Acapulco hay ahora una placa conmemorativa. Enumera los nombres de los 25 ocupantes del autobús número 347. Identifica la fecha de su desaparición y el año en que finalmente fueron encontrados. Cada nombre representa una vida completa, sueños interrumpidos, familias destrozadas, potencial humano desperdiciado por la violencia absurda.
Choferes de autobús que pasan frente a la placa hacen la señal de la cruz, murmurando una oración por las almas de Ramón y Javier, hermanos de profesión que nunca regresaron de su última ruta. El diario de Sarah Mitchell, aunque ilegible, fue preservado por conservadores del Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, como parte de una exhibición sobre víctimas de violencia en México. Detrás de un cristal protector, el pequeño libro de cuero deteriorado sirve como recordatorio tangible de que detrás de cada estadística, cada número en reportes oficiales de desaparecidos, hay una persona real que escribía, reía, amaba, soñaba. Sara había venido a México buscando inspiración para su escritura, buscando conectar con una cultura que admiraba desde la distancia. Encontró su final en circunstancias que ninguna novela podría hacer justicia. Los archivos del caso, ahora cerrado oficialmente, ocupan un lugar permanente en los registros de la Fiscalía de Guerrero. Investigadores jóvenes los estudian como ejemplo de persistencia investigativa, de cómo casos aparentemente imposibles pueden resolverse décadas después si existe voluntad y recursos. Salazar, quien fue promovido a director de la Unidad de Personas Desaparecidas para todo el Estado, usa el caso del autobús número 347 en entrenamientos, enfatizando la importancia de nunca abandonar, de seguir cada pista sin importar cuán fría parezca. 30 años después del silencioso amanecer que había tragado un autobús y sus ocupantes, las respuestas finalmente llegaron. No trajeron a las víctimas de regreso, no borraron el sufrimiento de familias que pasaron décadas en limbo emocional, pero proporcionaron algo invaluable: verdad. En un país donde decenas de miles permanecen desaparecidos sin rastro, donde familias buscan incansablemente sin encontrar jamás respuestas, el caso del autobús Estrella de Oro número 347 representa tanto tragedia como esperanza. Tragedia por vidas perdidas innecesariamente, esperanza porque demuestra que la verdad puede emerger incluso de la tierra más dura después de décadas de silencio. Las maletas enterradas en fila, descubiertas por la pala de un campesino que simplemente quería expandir su parcela de maíz, se convirtieron en el hilo que desenredó 30 años de misterio. A veces la justicia llega tarde, a veces llega incompleta, pero cuando llega trae consigo la posibilidad de sanación, de cierre, de memoria honrada. Los 25 nombres grabados en la placa de la terminal de autobuses de Acapulco ya no representan un misterio sin resolver. Representan vidas que fueron violentamente arrebatadas, familias que nunca dejaron de buscar, y una verdad que finalmente, dolorosamente, inevitablemente, encontró su camino hacia la luz.